Que esta conmemoración no solo sea un homenaje, sino un llamado a continuar con la lucha por la justicia y la dignidad. Escucharemos al compañero Valenzuela, Camilo Valenzuela, que nos va a dirigir un mensaje, camaradas. Gracias, compañeras y compañeros. Nos da mucho gusto encontrarnos en este evento en homenaje al compañero y comandante Lucio Cabañas y al Partido de los Pobres. Y yo quisiera resaltar eso, que Lucio no pensaba solo en el grupo armado, pensaba y empujó la construcción de un partido político. Y eso es importante resaltarlo porque se ha desarrollado una campaña muy prolongada para tratar de desprestigiar la lucha política y a los partidos políticos. En el entendido de que los partidos con registro no son partidos, son aparatos burocráticos electorales que no se ocupan ni se preocupan por impulsar y fortalecer la lucha social, sino que buscan usar lo que haya de movimiento social para las disputas puramente electorales. Y no es que estemos en contra de la lucha política y la lucha político-electoral, sino que ésta tiene que tener prácticas participativas y formativas, que empoderen a la ciudadanía, a la clase trabajadora, populares, a los pueblos, a la juventud y a las mujeres. Y en este 50 aniversario, como lo hicimos en el 23 con el 50 aniversario de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, como lo hicimos con un proceso de reflexión, rescate y reflexión que llevamos a cabo entre febrero del 72, donde asesinaron a un compañero de nombre Raúl Ramos Zavala, poco conocido, un joven, 24 años tenía, pero ya era un dirigente muy importante de uno de los grupos que se planteaban la necesidad de unificar a las fuerzas integrantes del movimiento armado socialista. 5 días antes habían asesinado a Genaro y habían dado un golpe fuerte al núcleo principal de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y unos 15 días antes habían asesinado a Diego Lucero, dirigente del grupo conocido como los Guajiros, que tenía su origen principal en Chihuahua, como continuidad de la guerrilla chihuahuense, aquella que en el 65 asaltó el cuartel Madera, que después se reconfiguró como Grupo Popular Guerrillero Arturo Garris. Fueron aniquilados casi todos en el 68 en la Sierra Madre Occidental. Y hoy, en este 50 aniversario de Lucio, es muy importante el homenaje, pero lo fundamental es continuar la lucha por la causa, por la que luchó Lucio, por la que luchó el Partido de los Pobres, por los que luchamos todos los que fuimos parte del movimiento armado socialista y sus organizaciones, y es la lucha por el socialismo. Nosotros no luchamos solo por aliviar la pobreza, no luchamos solo por aliviar la explotación, por disminuir la opresión. Nosotros luchamos por acabar con la sociedad donde una minoría de burgueses, de capitalistas, explota a la clase trabajadora y a la mayoría de la sociedad que integramos el mundo del trabajo. Hoy es necesario y urgente retomar esa causa. Hay que dar todas las luchas que haya que dar, parciales, por mejoras económicas, por lo que quieran, pero la causa que nos motivó a nosotros, con Lucio, el Partido de los Pobres y los demás, fue la lucha por una sociedad donde se socializara la riqueza, que es fruto del trabajo de la mayoría, se socializara el poder, que debería de ejercerse no por minorías, sino de manera participativa, y que se socializara la cultura. Este objetivo, compañeras y compañeros,
que retomarlo, continuar la lucha por eso. Es el mejor homenaje a Lucio, al Partido de los Pobres y a todas las luchas que ha dado nuestro pueblo, que han sido reprimidas, compañeras y compañeros asesinados, encarcelados, exiliados, todo lo que ha acontecido en nuestro proceso. Y para hacer este homenaje de continuar la lucha por la causa, tenemos que partir de las realidades de ahora. Algo mencionó el compañero Canseco en relación a que la vía del cambio que estamos empujando ahora no tiene como forma de lucha principal la lucha armada. Aunque nosotros no le podemos negar al pueblo que use las armas cuando las necesita. Y en el país se han desarrollado, como en Guerrero, el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias con una policía comunitaria y que ha hecho la promesa de que en una zona grande de Costa Chica, en la montaña de Guerrero, ha sacado a los cárteles y a los criminales y ha logrado adquirir seguridad, el derecho a vivir en paz, sin violencia, sin secuestro de chavas y todo eso. Pero, compañeras y compañeros, la vía fundamental del cambio ahora es la vía democrática con poder popular, con un pueblo organizado para que sea el que discuta, decida y concrete las políticas. Y para eso, compañeras y compañeros, pensamos que ahora hay dos tareas estratégicas. Quiere decir, tareas no para después, para hoy, para mañana, para pasado, para el mediano plazo. Una, reconstruir el partido del socialismo mexicano, que se nos diluyó después del 88, porque la insurgencia ciudadana popular fue siendo llevada a la pura lucha electoral, a la pura lucha por puestos. Y eso motivó que el partido que era el referente electoral de esos millones de mexicanas y mexicanos que en el 88 derrotaron al régimen priista en las urnas, se fuera convirtiendo en un aparato puramente burocrático electoral. Me refiero al Partido de la Revolución Democrática, que tuvo en su momento un diseño de partido mucho más democrático de lo que ahora son todos los partidos electorales. Las instancias estatales podían hacer sus congresos cuando quisieran, sin que fuera condición que se convocara desde una pequeña cúpula a nivel nacional. Las finanzas nacionales que el partido recibía se distribuían proporcionalmente entre la dirección nacional, las estatales y las municipales. Hoy, todo eso en los nuevos partidos electorales no existe. Reconstruir este partido de la clase trabajadora, de los pueblos, de todo el mundo del trabajo, es una tarea urgente. En el país se libran muchas luchas, infinidad de luchas, bloqueos. Ustedes en Oaxaca son especialistas en eso, de hacer bloqueos. Me toca viajar por aquí y seguir los bloqueos, saco mi librito, ya sabía que podía haber bloqueo, me traje mi lonche para comer también. Entonces, hay de todo en el país, pero son luchas dispersas, son luchas por una demanda específica, esta la otra, no son luchas generalizadas en todo el territorio nacional y en todos los lugares donde hay mexicanas y mexicanos que conformamos el mundo del trabajo. Necesitamos que esas luchas se unifiquen. Y uno de los instrumentos para ir unificando esas luchas es construir un partido unificando a todos los militantes, colectivos, grupos que nos reclamamos socialistas, comunistas, del poder popular, y que dispersos ni contamos ni pensamos en el acontecer nacional. Necesitamos unirnos. Sabemos que hemos acumulado muchas rencillas, que tenemos reclamos de tal o cual cosa, de tal fecha, que a veces ni nos hablamos, nos consideramos enemigos, y eso implica que ya no tenemos claro dónde está el enemigo, el imperialismo yanqui
y la oligarquía, los grandes tiburones del capital nacional. Tenemos que salir de esa situación de que nos consumimos como grupos y en luchas limitadas. Y urge también, compañeras y compañeros, porque la brecha que abrió el movimiento armado, les quiero decir que no hay reforma importante, económica, social, política, que no sea fruto de la lucha popular y revolucionaria. El movimiento armado mexicano es la rebeldía más radical que se desarrollaba en nuestro pueblo. Enfrentábamos un régimen priista que lo controlaba todo, un régimen anticomunista que combatía cualquier grupo o movimiento que se reclamara socialista. Se le acusaba de agente de la URSS y era corrido del trabajo, perseguidos, excomulgados, encarcelados y asesinados. Y nuestro pueblo, que enfrentaba ese régimen, cualquier destacamento de trabajadores que se lanzaba a la lucha, sabía que se iba a enfrentar a un régimen sordo a las demandas populares, represivo, persecutorio, incluso asesino, que asesinaba a las compañeras y compañeros. Y sin embargo, esos destacamentos de trabajadores, de juventud, de pueblo, que decidían luchar, implicaban una rebeldía. Nosotros, el movimiento armado, fuimos la prolongación de esa rebeldía. Nacimos de movimientos y fuimos algunos conservando y ampliando una influencia de masas. Nosotros fuimos allá en ese movimiento que refería Canseco, nos conocieron como el movimiento enfermo en aquellos años. Estoy hablando del 70, 71, 72, etcétera, etcétera. No nos fuimos a la sierra y tenemos una sierra allá, Madre Occidental, bastante propicia para esas cosas. Porque nos planteamos que nuestras montañas eran las masas de trabajadores, de campesinos, urbanos, populares, estudiantiles, que estaban siendo parte de un movimiento ascendente. Y dentro de ese movimiento, como enfrentábamos porros, policía industrial, nos empezamos a armar con núcleos en los comités de lucha de cada escuela, de cada colonia popular, en fin. Y así nacimos, y por eso nos decían los enfermos, porque decían que padecíamos de la enfermedad infantil del comunismo, el izquierdismo. Es un libro histórico de Lenin. Entonces, compañeras y compañeros, fuimos muchos movimientos, de ahí nacimos los movimientos armados, pero nunca logramos unificarnos. Se intentó unificarnos, se platicó. El movimiento era vertiginoso, la persecución y la represión era creciente, intensiva, y como ya se decía, con asesoría de la contrainsurgencia gringa, que es muy experimentada en persecución y aniquilamiento de movimientos revolucionarios. Venía de estar enfrentada a Vietnam, que al final sería derrotado. Nosotros teníamos muy en alto a Vietnam en nuestra lucha y a veces buscábamos aprender cómo le estaban haciendo y le habían hecho para enfrentarse a los imperialismos. No logramos unirnos. Hace rato yo les refería que los que nos desenvolvíamos allá en el norte teníamos como referente histórico la División del Norte. Saben que la División del Norte fue fruto de múltiples grupos guerrilleros que arribaron a la conclusión por ahí en el 2013, después del golpe y la dictadura encabezada por Huerta, de que si seguían como grupos guerrilleros implantados en cada cual región, estado, no iban a poder llevar la guerra contra un ejército regular como grupos guerrilleros. Y se juntaron y formaron la División del Norte. Los jefes de los grupos guerrilleros eligieron a Villa como su comandante en jefe. Y se desarrolla la División del Norte y se convierte en el ejército campesino, popular y proletario más poderoso que se ha construido en América Latina. Más de 40,000 combatientes.
David a veces ha referido que ahí con Lucio y la brigada de ajusticiamiento llegaba mucha raza joven a quererse incorporar. El problema no es que crezca un cuerpo armado, el problema es el abastecimiento, comida, armas, parque, etcétera. Imagínense lo que había debajo de la División del Norte. 40,000 combatientes, más de 40,000. Era un trabajo de masas, de pueblos, de todo. Las grandes haciendas, Chihuahua es muy grande, pero todos los estados no se repartían. Se les daba administración militar para garantizar el abastecimiento a ese ejército que se requería potenciarlo. Emiliano Zapata no aplicó esa política, empezó a repartir la tierra y cuando llovía, Emiliano Zapata se quedaba casi sin ejército, porque los combatientes se iban a trabajar la tierra. Entonces, en esos años nosotros intentamos emular a la División del Norte, juntarnos, unirnos, pero también éramos relativamente jóvenes e inexpertos en todos los planos. Entonces no lo logramos. Hoy, compañeras y compañeros, es urgente que los colectivos y militantes socialistas desarrollemos un proceso de confluencia y unificación. Les quiero decir que hemos estado dando pasos. En noviembre del 23 hicimos un primer encuentro de socialistas y comunistas. Llegó raza de 20 y tantos estados. Pero algunos llegan a ver, no llegan decididos a trascenderse en una fuerza superior, porque hemos existido durante mucho tiempo como grupos. Y hasta la vida la concebimos como parte del grupo. Entonces, en la tarea de avanzar a construir un actor político nacional del socialismo mexicano, tenemos que asumirla todas y disponernos a trascendernos en una fuerza nacional para contribuir a que confluya y crezca y se potencie ese movimiento político-social extrainstitucional y devenga en el poder fundamental, ahora sí, para rescatar y transformar México. Porque el 18 abrió las posibilidades de cambio en este país, pero la ausencia de ese actor político nacional del socialismo mexicano y la inexistencia de la unidad de los movimientos en lucha para transformarse en el poder fundamental de la transformación de México está generando que esas posibilidades de cambio se pueden frustrar. Se ha venido reconfigurando una nueva burocracia política que dicen ser de la cuarta transformación, pero una gran parte de ellos hace poco eran parte de los que estaban en contra de la transformación y ahora ya son mayoría. En los gobiernos estatales la mayoría los dirige gente que viene de allí, y los gobiernos municipales, si lo revisan, también. Y en las cámaras legislativas federales predominan las y los legisladores que no vienen de la lucha. Y pueden ustedes pensar que estoy inventando. No sé si conocieron, pero para elegir la dirección del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Federal se dio una disputa entre gente que más o menos viene de la lucha, etcétera, aunque muchos de ellos ya piensan más en cómo hacen su carrera política y cómo les va mejor, contra los que vienen desde esos viejos partidos neoliberales. ¿Y saben quién ganó? Estos otros. Y Pedro Aces, que por acá en Oaxaca hace presencia, que es un neocharrismo con carga gasteril, es el hombre fuerte del grupo parlamentario del PRD. Aparece como segundo de a bordo después de Monreal, que se convirtió en coordinador por el acuerdo que hubo de que las corcholatas y corcholatos iban a quedar en un puesto importante después de que se definiera quién quedaba a la presidencia. Por eso está también el otro que era de gobernación coordinando el Senado.
Entonces, este hecho nos muestra, compañeras y compañeros, que las posibilidades de cambio están en riesgo. Y no solo por la oposición de derecha, sino porque adentro se viene reconfigurando una nueva derecha, una nueva casta política habituada a los negocios, a usar las posiciones de poder para hacer billetes y que gobiernan igual que se gobernaba antes, de arriba para abajo, sin que haya una nueva relación del ejercicio de gobierno con la gente, en donde lo que la gente piensa y quiere sea lo determinante de lo que se haga. Entonces, compañeras, vamos a conmemorar este 50 aniversario de Lucio pensando en las tareas que nos exigen ahora para continuar la lucha por la causa, que debe ser la causa de todas y todos los explotados y oprimidos, de todos los que nos reclamamos revolucionarios, socialistas, comunistas, que es la lucha por una nueva sociedad, un nuevo país, donde se socialice la riqueza, el poder y la cultura, y podamos tener bienestar y condiciones de vida dignas para todas y todos. ¡Viva el comandante Lucio Cabañas! ¡Viva! ¡Viva el partido de los pobres! ¡Viva! ¡Viva el movimiento democrático popular! ¡Viva! ¡Viva la vertiente socialista y comunista de México! ¡Viva! Me enorgullece darle la bienvenida a un dirigente emblemático e histórico de la sesión 22 del Magisterio Democrático, el profesor Evangelio Mendoza González. Un aplauso para él, por favor. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, camarada. Y bueno, con esto damos por concluido este programa conmemorativo en honor a nuestro comandante Lucio Cabañas Barrientos. ¡Viva Lucio Cabañas!